estuviste en enésima finta de que ahora sí te va a dar la palabra, ¿eh? No, ya. Si no es como contigo. Como Rauladas. Estuviste en Toluca encabezando un meeting frente al Palacio de Gobierno de la entidad. Estuviste encabezando también una rueda de prensa que tuvo una difusión importante en los medios de comunicación, que debo de reclamar públicamente que no es que los telefonistas no vayan a trabajar en 5 colonias, sino que es una protesta en cuanto al servicio, porque no se puede trabajar en esas colonias de Ecatepec, Estado de México, por el alto índice de delincuencia que hay en esas zonas. Compañero Luis Escobar, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación. ¿Qué es lo que está ocurriendo con respecto al caso del compañero Quevedo? ¿Qué es lo que les han dicho las autoridades? Para empezar, si ya contactaron con el sindicato, para comenzar, si ya dieron alguna explicación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento conforme al caso de esta tragedia que sufre la familia telefonista? Bueno, antes que nada, buenas noches a todas y a todos los que nos escuchan, y gracias por la invitación. Yo creo que es necesario que podamos recapitular qué es lo que ha estado sucediendo en relación al caso del asesinato de nuestro compañero Jaime Alberto Quevedo Montes, allá en el municipio de Ecatepec, y específicamente en la colonia Tablas del Pozo. Bueno, pues como todos ustedes saben, el sindicato de telefonistas, encabezado por el compañero Hernández Juárez, armamos un plan de acción para la atención y seguimiento del caso. Ese plan de acción contempla acciones tanto al interior como al exterior. Y bueno, ya hemos agotado algunas de ellas. Por ejemplo, desde la semana antepasada, recordemos que los hechos se dan el 30 de septiembre, el viernes 30 de septiembre. Bueno, la semana antepasada, el viernes, agotamos los mítines informativos en todos los centros de trabajo, tanto del Estado de México como aquí en el Centro de Trabajo Morelos, de aquí de la capital del país, que es donde el compañero se encontraba apoyando. Y bueno, después de eso nos reunimos de manera urgente también. Convocamos a todos los secretarios generales del Estado de México y a los delegados departamentales del Centro de Trabajo Morelos, y lo que hicimos fue en principio platicar del asunto un poco más a fondo aquí en el sindicato, y posteriormente acordamos la realización de un documento dirigido al gobernador Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México. Bueno, el documento ya también lo teníamos listo desde la semana pasada, desde el día lunes, martes, y también colocamos mantas alusivas al hecho y al tema de la inseguridad en todos los centros de trabajo del Estado de México y en el Centro de Trabajo Morelos. Adicionalmente, solicitamos también desde los primeros días una audiencia con el fiscal regional del municipio de Ecatepec, y nos recibieron precisamente la semana pasada, el 12 de octubre, nos recibió el fiscal regional y el fiscal de homicidios. En esa reunión nosotros planteamos nuestras inquietudes y sobre todo planteamos de manera puntual que requerimos las investigaciones, el esclarecimiento de los hechos y en consecuencia el castigo a los culpables del asesinato. Ellos nos hicieron ver que esta parte es importante, nos hacían ver pues que en ese momento la carpeta de investigación, si bien es cierto, se inició allá en el Estado de México, en la que el compañero fue trasladado a la Clínica 76 del Seguro Social. Bueno, después, cuando es trasladado aquí al Centro Médico La Raza, y es donde finalmente el compañero fallece el lunes, por la madrugada del lunes 3 de octubre, bueno, pues eso nos lleva a que parte de las conclusiones de las investigaciones, el reconocimiento del cadáver y todo lo que hace el Servicio Médico Forense y el Ministerio Público se haya trasladado a la Agencia 14 de acá de Azcapotzalco. Y entonces, pues es la hora en que la carpeta no había regresado al Estado de México, porque tiene que hacer un recorrido netamente burocrático. Es decir, tiene que ir de aquí del estado, de aquí de la Ciudad de México,
de la Agencia 14 del Ministerio Público aquí en la Ciudad de México, que es Azcapotzalco, tiene que ir a la Procuraduría en Toluca, y de ahí pasa por varios escritorios hasta llegar con el fiscal regional en Ecatepec. Bueno, esa fue la información que nos dieron en esa primera reunión, y establecieron un compromiso de que le iban a dar un seguimiento puntual al caso. Incluso se habló de la colaboración. Bueno, eso fue el día miércoles 12 de octubre. El día 13 de octubre, que fue jueves, ese día teníamos programado llevar a cabo en principio una rueda de prensa con todos los medios de comunicación que acudieran en Toluca, que vale la pena destacar y darles las gracias, porque acudieron 25 medios de comunicación a cubrir la rueda de prensa. Esa se llevó a cabo al mediodía ahí en la capital del Estado de México, y posteriormente a las 4:30 de la tarde, a las 16:30, llevamos a cabo un mitin frente a Palacio de Gobierno, precisamente de ahí de Toluca, en el que manifestamos pues toda la situación que se presenta. No sé si tengamos el tiempo suficiente, pero a mí sí me gustaría darle lectura al comunicado de prensa que ese día dimos a conocer, y que dice lo siguiente. Está dirigido a todos los medios de comunicación y a la sociedad en general. Está fechado en Toluca, Estado de México, el 13 de octubre de este año, y el asunto dice: hace ya más de una década que nos enterábamos del ambiente de inseguridad, violencia, lucha entre cárteles y narcotráfico que privaba en Colombia. Jamás imaginamos que este país pudiera en pocos años colombianizarse. Desde el sexenio anterior, con la guerra de Felipe Calderón en contra del narcotráfico, observábamos que estaba en marcha un estado de descomposición del tejido social, debido a que se elevaron los índices de violencia e inseguridad manifestados en levantones, secuestros, asesinatos, asaltos, robos de vehículos, a casa-habitación, y el pasar de ser un país productor y exportador de drogas a ser consumidores. Las cosas no han cambiado con el gobierno en turno, quien se ve ineficaz e incapaz de generar una estrategia que mejore la situación. A prácticamente 10 años de lo comentado en principio, como sociedad observamos que el tema de la violencia e inseguridad no solamente no ha mejorado, sino que tristemente nos encontramos sitiados por las organizaciones criminales. Hoy los ciudadanos hemos pasado a un estado de psicosis y terror en el que ya no es posible realizar nuestra vida de forma cotidiana. No nos sentimos seguros ni en nuestros propios hogares, al punto de que muchos de nuestros compatriotas han decidido dejar sus lugares de residencia en algunas ciudades del país, y quien tiene la posibilidad pues ha mandado a su familia al extranjero o se ha ido a vivir al extranjero. El Estado de México, donde llevamos a cabo ese día la rueda de prensa, es una de las entidades con los mayores índices de violencia e inseguridad del país, al punto que en días anteriores fue dada a conocer la estadística del INEGI, en la que se presenta el municipio de Ecatepec de Morelos como el más inseguro, violento y peligroso del país. Precisamente en este municipio, y específicamente en la colonia Tablas del Pozo, el pasado 30 de septiembre, a plena luz del día, se dio un infortunado suceso al ser asaltado por 3 sujetos armados con arma de fuego, nuestro compañero Jaime Alberto Quevedo Montes, empleado sindicalizado de Teléfonos de México, quien en ese momento iniciaba sus labores cotidianas. Fue agredido con impacto de bala, dejándolo herido, y como consecuencia de ello, 3 días después falleció. Hecho que nos tiene consternados e indignados, debido a que nos queda muy claro que el gobierno en turno no es capaz de garantizar nuestra integridad como ciudadanos y como parte importante del sector productivo del país. Ante ese hecho, exigimos a las autoridades competentes que de manera inmediata se realicen las investigaciones pertinentes, que lleven al esclarecimiento y en consecuencia se castigue a los culpables de este asesinato que deja a una familia sin uno de sus pilares y en propia indefensión. Consideramos fundamental que la sociedad en su conjunto, que conoce perfectamente los riesgos que se viven, manifieste su rechazo y repudio a esta ola de violencia que nos azota, que día a día está destruyendo la economía y esfuerzos productivos de los mexiquenses, lo que hace necesario que los delitos, la violencia e inseguridad sean combatidos de forma eficaz, que se contemple la limpia reestructuración de los cuerpos policíacos y asimismo se utilice la tecnología en materia de seguridad y prevención del delito para que los habitantes de este estado recobremos la tranquilidad y credibilidad en las instituciones policíacas de procuración e impartición de justicia. Eso es lo que dice el comunicado. Y bueno,
Precisamente, afortunadamente tuvimos la suerte de que los compañeros de la sección 19 de Toluca, que hoy de paso les mando un saludo a todos mis compañeros, fueron sensibles a la situación y a convocatoria del Comité Ejecutivo Local asistieron al meeting que se llevó a las 16:30 horas frente al Palacio de Gobierno, y en ese meeting pues manifestamos nuestras inconformidades, le dimos lectura además a un documento que está dirigido al gobernador del estado, en el cual manifestamos todas nuestras demandas, pero además adicionalmente solicitamos una audiencia del compañero Hernández Juárez con él para poder platicar de este tema de la inseguridad y algunos otros más. Entonces, bueno, eso se dio hasta el día jueves 13 de octubre, y inmediatamente el viernes estábamos recibiendo llamadas de la Subsecretaría General de Gobierno, en este caso de una persona que es el Subsecretario General de Gobierno, que se llama José Luis Bárcena. José Luis Bárcena habló con un servidor, estuvimos platicando un buen rato del tema y finalmente nos ofreció que el día de hoy, martes, a las 12 horas, el fiscal de homicidios nos iba a atender nuevamente en Ecatepec para darnos los avances de la investigación o de las investigaciones. Y también se comunicó con nosotros del enlace de la Procuraduría, Julio Ortiz. Hablamos de la misma situación, y bueno, hoy, ¿qué es lo que podemos decir? Que hoy acudimos a Ecatepec al mediodía, con la señora esposa de nuestro compañero fallecido, su hija, el compañero Omar, de secretario general de Chalco, Omar Zamudio Moreno, el compañero José Antonio Gómez Durán y un servidor, y estuvimos en esa cita con el fiscal de homicidios, y pues hay que decirlo, lo único que se nos dijo fue simplemente que la carpeta aún no llega, que en ese momento estaba una persona de la Subprocuraduría allá en la ciudad de Toluca esperando a ver si ya había llegado la carpeta de investigación a Toluca para que se les entregara y para que se le fuera traída al fiscal regional, y de ahí pasar a homicidios. Pero algo que llama la atención es que dicen que ese trámite de repente tarda un mes o un mes y medio para que puedan iniciar investigaciones. Y entonces, pues hoy estamos prácticamente en el mismo punto en el que nos encontrábamos la semana pasada. Lógico es, nosotros seguiremos insistiendo y seguiremos manifestando nuestras demandas y nuestra inconformidad en razón pues de lo que se ha estado dando en el Estado de México. Vale la pena comentar lo que el compañero Quiñones decía hace un momento, reiterarlo. Como trabajadores de Teléfonos de México, sindicalizados, nosotros en ningún momento estamos diciendo que no vamos a realizar nuestras labores. Tenemos un compromiso con nuestros clientes y con la sociedad en su conjunto, y es un compromiso que vamos a cumplir, pero lo que sí hemos estado haciendo es reforzando la seguridad de nuestros compañeros con la finalidad de cuidar su integridad física, y para ello pues también le estamos exigiendo pues que en las colonias más peligrosas, que se ubican 2 o 3 por ahí que son intratables, pues estamos pidiendo que los compañeros que acudan vayan en pareja, pero además que vayan custodiados por una patrulla de la Policía Municipal, y que de esta forma les estemos garantizando a los compañeros que estamos al pendiente de ellos, pero sobre todo que tenemos un compromiso. Y sí vale la pena destacar que para todos los compañeros que nos estén escuchando es primordial que seamos cuidadosos, que tengamos la cultura de la prevención, y que si en determinado momento percibimos que hay un asunto de riesgo, bueno, pues hay que ser cuidadoso. Ayer se volvió a dar otro hecho, ahora se dio en Chalco, en Ixtapaluca. El día de ayer un compañero, exsecretario general por cierto, Víctor Marcelino, fue asaltado, retenido dentro de una central por 3 tipos armados que le robaron sus pertenencias personales, equipos de medición y algunas otras cuestiones. Lo tuvieron prácticamente retenido cerca de media hora. Entonces son situaciones que hay que tener muy en el radar, que hay que ser muy sensibles a ellas, y que para ello, bueno, pues necesitamos la colaboración de todos los compañeros para que tengamos cuidado. No podemos dejar de recordar también que en la semana pasada también fue asaltada la tienda Ojo de Agua,
a plena luz del día con los compañeros que se encontraban en la sucursal desarrollando sus actividades, y eso pone, yo creo, enciende los focos rojos. Y para que también en Cuautitlán Izcalli también se da un hecho la semana pasada. Entonces han venido sucediendo una serie de cosas que hacen que seamos cuidadosos, pero que también seamos demandantes y vigilantes de que las autoridades tienen que desarrollar su rol, y que no es otro más que el garantizar la seguridad y la integridad, porque hay que decir que los impuestos que pagamos deben ser retornados mediante seguridad, servicios, una serie de servicios, y que hoy en día no los estamos viendo. Entonces es básico que esto quede muy claro. Bueno.